Bueno, bienvenidos a todos a este seminario sobre lo que necesitas saber sobre la culebrilla, traído usted por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en colaboración con GSK. El día de hoy tendremos un gran panel de expertos, así que le pedimos que se quede conectado y si nos está viendo por Facebook, comparte este video para que sus amistades y colegas también se beneficien de esta grandiosa conversación que tendremos el día de hoy. Ahora sí, es un placer para mí presentar al presidente y gerente ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, Ramiro Cavazos. Bienvenido, Ramiro. Buenos días a todos y buenas tardes para la gente que nos está acompañando. Para mí es un honor, Laura, estar aquí con ustedes de parte de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Estamos aquí para apoyar a nuestros miembros, muchos de ellos latinos, latinas que son dueños de su propio negocio o trabajan en corporaciones y son muy activos en la economía, pero sabemos que en este momento, en este país y en otros países sobre el mundo, estamos pasando por mucha transición y con lo que hemos visto del COVID-19, estamos más interesados en la protección de nuestra salud porque eso nos va a impactar nuestros negocios y el crecimiento de la economía. Entonces, de parte de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, representamos al Consejo, que nuestra presidenta es Alex Rodríguez. Tenemos más de 250 cámaras hispanas de comercio sobre este país. Esta organización es una organización que representa las necesidades de nuestra comunidad latina, que nombran, el número es más de 62 millones de gente que vive en este país. Uno de cada 5 personas que vive en este país, en los Estados Unidos, se considera latino o latina y el promedio de edad está a 30 de nuestra comunidad en comparación al promedio de la comunidad en general de este país a 50. Entonces, el futuro depende en la salud y la fuerza económica de nuestra comunidad. Entonces, por eso representamos estos pequeños negocios que nombran, que el número es más de 5 millones de negocios hispanos en este país y representan el futuro de nuestra economía. Hoy tenemos, gracias a GSK y la corporación y mucha gente que nos ha apoyado esta presentación. Tenemos 2 expertos, doctores, que son esenciales para pasarnos información hoy para ustedes y su negocio. Es en español porque hay un dicho que los que hablan 2 idiomas tienen 2 espíritus. Y en mi opinión, la información se debe de presentar no nomás usando tecnología, pero también el idioma de nuestra cultura que representa más de 2, 3, 4, 5 idiomas y porque es una comunidad con mucha diversificación. Entonces, para darle la palabra a nuestros doctores, que es un honor para decir que tenemos al doctor José Esparza y también tenemos la doctora Katia Corado. Quiero agradecerles en adelante porque ellos son los panelistas y son los expertos que nos van a ayudar hoy y nos van a dar la presentación. Entonces, Laura, gracias a ti por tu apoyo y de parte de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Qué orgullo me da pasarle la palabra al doctor Esparza con la ayuda tuya, Laura. Gracias, Ramiro. Doctor Esparza, haga unmute para que lo podamos escuchar. Y muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Ramiro. Y para mí es un honor y un placer participar en este evento patrocinado por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que tiene como propósito el de contribuir con la promoción de la salud entre nosotros los hispanos viviendo en este país. Y desde ya quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este evento. Como dijo Laura y Ramiro, mi nombre es José Esparza. Yo nací en Venezuela, donde obtuve mi grado de doctor en medicina. Y en los años 70 vine
por primera vez a los Estados Unidos, a Houston, donde obtuve un doctorado en virología. Precisamente hoy hablaremos de una enfermedad producida por un virus, conocida en castellano en muchos de nuestros países como culebrilla. En inglés se le conoce como shingles, aunque el término médico para esta enfermedad es herpes zóster, de manera que podemos usar las tres palabras y estamos hablando de la misma enfermedad. Esta es una enfermedad que no solo aparece en los gruesos libros de medicina, sino que todos hemos tenido la experiencia de que nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres, especialmente y abuelos, han sufrido de la culebrilla. De manera que no es una cosa teórica, sino que es un evento práctico, real, que nos sucede a todos con mucha frecuencia. Ahora, durante toda mi vida profesional, he trabajado en problemas de virus, prevención de epidemias y salud global. Primero, trabajando en investigación en mi país natal, en Venezuela. Después trabajé por 20 años con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza. Y luego 10 años con la Fundación de Bill Gates en Seattle. Desde hace 7 años vivo en Washington, D.C. Todavía sigo estudiando los virus, pero también muy comprometido en informar y dar apoyo a la comunidad hispana sobre problemas de salud que nos afligen. De manera pues que espero que esta sesión sea de interés y de utilidad para todos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Esparza, realmente por su participación. Y ahora tenemos a la doctora Corado también, que va a hacer una presentación y nos va a hablar un poco de su carrera profesional. Bienvenida, doctor Corado. Muchas gracias, Laura. No sé si hablo tan bonito como el doctor Esparza, pero también soy inmigrante a este país y también soy doctora de medicina y me he especializado en infecciones, ¿no? Entonces, lo que yo hago es mayormente clinical, que eso significa que yo veo pacientes en la clínica, en el hospital. Sí tengo un componente que hago un poquito de ensayos, pero la mayoría de mi tiempo es pasado con pacientes en la clínica y en el hospital. Entonces aquí estoy muy feliz para hablar con ustedes sobre algo que si no le ha tocado su vida, como dice el doctor Esparza, es muy probable que le va a tocar su vida en un punto. Muchas gracias, lo siento, tuve un retraso aquí, pero nuevamente estamos muy agradecidas por su participación y sabemos que ahora vamos a pasar a la presentación que vamos a hacer acerca de la culebrilla para que las personas sepan un poco más qué es y mucha información importante sobre esto. Así que voy a compartir mi pantalla en este momento. Y por favor, confírmenme que la pueden ver. ¿Pueden verla? Sí, lo podemos ver, Laura. Ok, fabuloso. Entonces, adelante, doctor Corado. Ok, entonces, como dice el doctor Esparza, nuestro trabajo mayormente es para educar la población para que cuando tenga que enfrentar un virus así, no sea una sorpresa, ¿ok? Entonces, el día de hoy sí vamos a hablar un poquito sobre lo que usted necesita saber sobre la culebrilla. Puede pasar. Entonces, hay ciertas cositas que vamos a tocar el día de hoy, hablando qué es la culebrilla, los síntomas de la culebrilla, posibles complicaciones y realmente lo que la gente quiere saber es quién corre el riesgo de contraer la culebrilla. ¿Ok? Por favor, vamos a comenzar la conversación. Primero, ¿qué es la culebrilla? Como dijo el doctor Esparza, la culebrilla es un virus, ¿verdad? La culebrilla realmente es una erupción que se manifiesta con ampollas dolorosas y generalmente aparece en una línea en el lado izquierdo o derecho del cuerpo o la cara y realmente atraviesa de una línea porque es a través de terminales nerviosas. Podía desarrollarse en el torso, en los brazos, en los muslos o en la cabeza. Y ahí cuando tenemos un poquito de miedo porque puede incluir los ojos y los oídos.
La próxima, por favor. Y la culebrilla sí es causado por un virus. Y el virus que causa la culebrilla ocasionó la varicela y el virus que se llama varicela zoster. Puede continuar. Entonces, cuando uno era chiquito, es muy probable que uno se contagió de la varicela, ¿ok? Después que uno se recuperó de la varicela, el virus realmente nunca muere en el cuerpo, no es como que se va y ya estuvo. Lo que hace el virus es permanece inactivo. Ciertas personas les gusta pensar que permanece dormido en el cuerpo. Pero como no se muere y está inactivo, significa que puede tener la probabilidad de reactivarse años después. Esa reactivación se llama la culebría. Hablaremos un poquito de los síntomas de la culebría. Entonces, generalmente las personas tienen tendencia de tener dolor o comezón unos días antes que aparezca la erupción. Y la erupción en la piel se convierte en ampollas y las ampollas pueden tener líquido adentro. Entonces, las personas a menudo describen el dolor de la culebrilla en muchas formas, incluyendo una sensación de ardor, punzadas dolorosas o descargas eléctricas. La razón por eso es porque los nervios están irritados y para diferentes personas se manifiesta en diferente forma. Otros síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos o dolor de estómago. Y recuérdese, como dijo el doctor Esparza, como esto es un virus, cuando el virus se reactiva, va a parecer como un síndrome de un virus que está activando. Entonces, hablaremos un poquito sobre las posibles complicaciones de la culebrilla. La complicación más común es la neuralgia postherpédica y que afecta a 1 de cada 10 personas que contraen la culebrilla y es manifestado como un dolor intenso que puede durar meses o años y ocurre en la área donde tuvo la erupción en la piel una vez que ya ha curado. Otras posibles complicaciones incluyen cicatriz donde estaban las ampollas y si la culebrilla afectó en la área de los ojos o del oído, la visión podemos tener problemas de la visión y también podemos tener problemas de parálisis parcial en las áreas de los nervios afectados. Ahora pasemos un ratito para hablar quién corre el riesgo de la culebrilla. Entonces, aquí en los Estados Unidos, el 99% de personas que tienen 50 años o más tienen el virus de la varicela zoster inactiva en el cuerpo. Eso significa que usted, si tiene 50 años o más, tuvo la varicela cuando era joven, aunque usted no se recuerda si ha tenido la varicela. Y 1 de cada 3 personas tendrá culebrilla en su vida. Cuando una persona envejece, el sistema inmune o el sistema inmunitario comienza a debilitarse. Esto es un proceso natural que todo el mundo vamos a experimentar. Cuando las defensas bajan en el cuerpo, lo hace menos eficaz para evitar que el virus se levante, por decir, se reactive. Entonces, por eso decimos de 50 años o más, porque el sistema inmune baja un poquito y a su cuerpo no puede mantener el virus, por decir, dormido, y eso es cuando el riesgo de la culebrilla aumenta y sigue aumentando con la edad.
Y ahora me gustaría mucho comenzar a hablar de esto un poquito más profundamente. Perfecto. Bueno, vamos a parar la presentación. Muchísimas gracias, doctor Corado, por explicarnos un poco la base de esta información, ¿verdad? Para muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, probablemente es la primera vez que escuchan de este término. Mucha gente sufre de herpes labial, ¿verdad? Tal vez para algunas personas es familiar eso, pero obviamente estamos hablando de la culebrilla. Es otro tipo de herpes, también conocido como herpes zóster. Entonces, ahora sí vamos a empezar la conversación con preguntas importantes que estoy segura que la gente se está haciendo. Muchas personas tienen varicela cuando son jóvenes. ¿Qué pasa si uno no está seguro de haber tenido varicela? Entonces, como acabo de decir, que si estamos viviendo en este país y si usted tiene 50 años o más, es extremadamente, 99% de las personas puede estar usted seguro que sí tuvo la varicela cuando era joven. Ahora, si usted piensa, no fui yo, sí existen laboratorios que se puede hacer con su doctor o con su doctor médico para poder decirle a usted o comprobarle a usted que sí tuvo la varicela. Entonces, sí he tenido pacientes que dicen, no estoy seguro si yo estoy a riesgo porque mi mamá nunca me dijo que tuve la varicela, y regresan y 100% de las personas que me han dicho que no creen que lo tienen, cuando el laboratorio dice que sí ha tenido la varicela. Qué importante saber eso, ¿verdad? Que la gente puede realmente ir. Yo realmente, por ejemplo, no lo sé, porque mi mamá nunca me lo dijo y yo realmente siempre he tenido una mala memoria, pero ya saben que pueden ir a su médico y pueden hacerse este test y pueden saberlo si lo han tenido. ¿Le pueden añadir algo, Laura? Claro que sí, por supuesto. Por lo menos las mamás de antes eran médicos prácticos y sabían mucho, pero la realidad es que hay muchas enfermedades eruptivas que pueden parecerse a la varicela, de manera que no es que la mamá de uno le puede dar el certificado de que ya sufrió la enfermedad. Pero como ya Katia lo mencionó, la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos, 90% más, han sufrido de varicela. Muchos de ustedes probablemente recuerdan lo que se hacía en el pasado, que eran las fiestas de varicela, que cuando había un niño con varicela en el vecindario o en la escuela, llevaban la gente a los hijos a que se contaminaran, porque la experiencia demostraba que la varicela en un niño es una enfermedad relativamente benigna, mientras que si se prorroga la adquisición de la varicela a un adulto, entonces la enfermedad es más grave. Entonces, es un comentario que quería añadir a lo que Katia Muy interesante. No, estoy muy entusiasmada de estar teniendo esta conversación con dos expertos de la talla de ustedes, así que muchísimas gracias por realmente haber hecho el tiempo haberse tomado el tiempo de sus realmente súper ocupados horarios y agendas para estar el día de hoy educándonos sobre la culebrilla. Ya saben la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿verdad? ¿El herpes zóster es contagioso, sí o no? Y yo sé que los dos van a hacer una acotación al respecto, así que primero las damas, doctor Corado, tal vez quiere empezar usted. Claro que sí. Entonces, el herpes zóster, como acabamos de ver, llega a tener erupciones en el cuerpo y llega a tener esas vesículas que tiene el líquido adentro. Esa vesícula con el líquido adentro es contagioso porque está lleno de virus. Entonces, si yo estoy en un tratamiento de cáncer que baja mi sistema inmune y yo me pongo en contacto con alguien que está teniendo la varicela zóster, la culebrilla, y yo toco o yo estoy cerca de las ampollitas y las ampollitas se rompen, porque no tenemos tendencia de romper las ampollitas, yo tengo el riesgo de contagiarme de esa persona. ¿Ok? Entonces,
sí existe, muchos de nosotros vamos a estar en contacto con personas que han tenido la culebrilla y no vamos a tener problema, porque usualmente el lugar es un lugar donde uno puede cubrir con su ropa o le ponen un parche para que las ampollitas no se abran. Pero si estamos viviendo en un lugar donde tenemos familiares o personas que trabajan por nosotros o con nosotros que tienen su sistema inmune flaco o bajo, sí corremos el riesgo de transmitir a esa persona. Y como acaba de decir el doctor Esparza, nunca queremos la situación que un adulto que nunca ha sido expuesto a la culebrilla o a la varicela zoster se exponga de una forma de adulto, porque sí pueden experimentar muchas más consecuencias feas de solo la varicela, perdón, de solo la culebrilla, ¿ok? Entonces, es algo que sí nos preocupa bastante. Sí, Muchas gracias. Y ahora el doctor Esparza. no, me gusta mucho la contestación de Katia, pero si yo respondo la pregunta, ¿el herpes zóster es contagioso? Yo tendría que decir que no. Y me explico. La gente piensa que el contagio del herpes zóster es que si yo estoy cerca de una persona con zóster, también me produce culebrilla. Eso no pasa. Esa enfermedad de la culebrilla no se contagia a una persona. Lo que se contagia es el virus de la culebrilla, el virus del herpes zóster, que como bien lo dijo Katia, está presente en esas burbujitas que aparecen en las lesiones. Entonces, si yo tengo zóster y me pongo en contacto con una persona que nunca ha tenido varicela, entonces lo puedo contagiar de varicela, pero no de zóster, de varicela, porque como bien lo explicó Katia, el zóster aparece muchos años después que uno se ha recuperado de la enfermedad de varicela, cuando su sistema inmune empieza a disminuir. De manera que formalmente el zóster no es contagioso, pero el virus sí lo es. Y el virus produce varicela, no produce zóster de primera instancia. El zóster, como les digo, viene después. Perfecta la aclaración. Entonces, quiere decir que yo tengo que haber tenido varicela para poder tener o ser afectada, para poder ser afectada de un herpes zóster. Correcto. Ah, ok, qué curioso. Entonces, el mismo virus causa diferentes problemas y depende número uno, si usted ha visto el virus antes, número dos, en qué estado en su vida está, y número tres, su sistema inmune, ¿verdad? Como dijo el doctor Esparza muy bien, que cuando somos niños y nunca hemos visto el virus antes en nuestra vida y nos contagiamos del virus del varicela, tenemos la varicela, como todo el mundo se recuerda, ¿verdad? Pero el mismo virus a una edad más avanzada ahora causa la culebrilla, ¿no? Entonces, como dijo el doctor Esparza, usted no puede tener culebrilla si no tuvo la inicial infección de la varicela. Pero como si usted nunca tuvo la infección inicial de la varicela, lo más de edad que tenemos es más riesgoso o corre más riesgo si llega a tener el primer contacto con el virus a una edad más avanzada, porque nuestro sistema inmune es diferente. Y cuando el virus de la varicela se reactiva, no produce otra varicela, produce culebrilla. Sí, y la culebrilla, no, como decía antes, repito, no, una persona con culebrilla no le puede pasar la culebrilla a otra persona. Normalmente la otra persona en los Estados Unidos ya es inmune a la varicela, o sea que no hay problema, a menos que esa persona tenga, por ejemplo, una edad avanzada, o que quizás podamos discutirlo más tarde, y Katia tiene más información que yo sobre eso, o personas que son particularmente susceptibles, por ejemplo, que tienen cáncer, que están recibiendo quimioterapia contra el cáncer, o inmunosupresores, o SIDA, etc. Pero el curso normal de la enfermedad es varicela cuando joven, cuando la persona pisa los 50 años, puede aumentar el riesgo de zóster o culebrilla.
Perfecto, esta clarificación. Me ha encantado, ha estado hasta claro para mí, creo que esa parte no la tenía clara. Y hablando de la edad, porque es un factor importante, nuevamente, ese es exactamente el tema que estamos tocando. ¿Cómo afecta la edad a su sistema inmunológico, al sistema inmunológico de una persona? No sé, doctor Esparza, si tal vez quiere empezar esta vez usted. Bueno, puedo hacer unos comentarios y en este momento quiero aclarar la gran diferencia, hay muchas diferencias, pero la diferencia profesional entre Katia y mi persona. Yo me intereso en los virus, son los agentes virales, lo que podemos echar en el laboratorio. Katia es una infectóloga, le interesa es la enfermedad que los virus producen en las personas. De manera que algunas veces nosotros tenemos no vistas contradictorias, pero enfoques diferentes. Complementarias. ¿Sí? Bueno, es bien sabido que así como cuando uno se pone viejo y empieza a perder funciones biológicas, una de las funciones que se pierde es la capacidad de responder a antígenos, a estímulos externos, inmunológicamente. Por eso es que las personas mayores de 50 años, por ejemplo, necesitan vacunarse contra la influenza con una vacuna que es diferente y más potente que la vacuna que se utiliza en la población de menor edad. Eso refleja lo que llamamos en medicina inmunosenescencia. Así como se pone viejo todo uno, se pone viejo el sistema inmune. Entonces, una persona de cierta edad está a más riesgo de desarrollar la culebrilla. Pero como mencioné antes, y quizás Katia pueda añadir algo, hay otros situaciones en las cuales la persona tiene mayor susceptibilidad o posibilidad de desarrollar culebrilla. Por ejemplo, una persona con SIDA, no controlada, una persona que por razones X o Z está recibiendo drogas que disminuyen la respuesta inmune, por ejemplo, los esteroides, personas que reciben un trasplante, reciben las drogas para evitar que el cuerpo rechace el trasplante, pero esas drogas también ponen a la persona más susceptible de que la culebrilla se reactive, o personas que tienen cáncer y están recibiendo tratamiento contra el cáncer, que también disminuye la capacidad de respuesta inmune de esas personas. Básicamente, como dijo Katia al principio, la culebrilla sale de nuevo cuando la respuesta inmune, la capacidad inmune de las personas disminuye, por edad o por cualquier otra condición. Ya, no hay mucho que añadir, doctor Esparza, que lo hizo muy bien, pero uno tiene que entender que el cuerpo es magnífico, el cuerpo es tan, estoy pensando en inglés, pero amazing, es tan maravilloso como el cuerpo trabaja, y el cuerpo está hecho para responder. Entonces, cuando uno ve a una infección, que sea un virus, una bacteria, un hongo, no importa. Cuando uno ve algo que no debe estar en el cuerpo con su sistema inmune responde en muchas formas. Entonces, la respuesta debe ser bien fuerte, la respuesta debe ser buena. Por eso que mucha gente después de una vacuna tiene esa fiebre o se siente un poquito mal, ¿verdad? Bueno. Y eso es bueno, eso es lo que le digo a la gente. Cuando usted recibe una vacuna y usted se siente mal por las próximas 24 horas, debe estar feliz que su cuerpo está reaccionando como debe reaccionar, que es decir, tengo algo en mi cuerpo que no debe estar, voy a crear una memoria, una respuesta a esta infección. Pero con la edad, esa respuesta baja mucho. Y entonces, cuando tuvimos 20 años, nuestro cuerpo estuvo listo para mantener el virus dormido, la varicela zoster, ¿no? Dormido. Pero ya con la edad, el cuerpo ya no puede mantenerlo dormido, y especialmente cuando estamos pasando por momentos de estrés, ¿ok? Y yo puedo decir que en el 2022, los últimos 2 años, ha sido extremadamente estresosa. Eso no es una palabra, ¿verdad? Estresante, ¿verdad? Entonces, yo he visto en mi práctica clínica, pero también en familiares, y me imagino que muchos de ustedes también, que cuando el nivel de estrés sube, nuestro sistema inmune baja, eso con la edad y con otras condiciones médicas, el cuerpo se pone exactamente donde tiene que estar para estar con la culebrilla.
Y eso es horrible, porque imagínate, usted está estresado, está batallando algo financieramente, ustedes que trabajan, que son, que tienen ¿cómo se dice? Su business, Negocios. sus negocios, está completamente estresado, le agarra la culebrilla y usted está fuera como usted no puede trabajar por unas 2 semanas. Entonces, eso todo encima se añade al problema. Sí, realmente gracias por realmente compartir estas observaciones que me parecen extremadamente importantes para las personas que recién están conociendo sobre qué es la culebrilla, qué cosa es el herpes zóster y obviamente cómo la edad puede afectar al sistema inmunológico o cómo puede agravar un poco esta situación y los dolores y los síntomas que puedan tener las personas. Hablando un poco de eso, de las consecuencias, ¿en qué modos puede impactar la culebrilla la vida de las personas debido a estas implicaciones? Tal vez vamos a compartir un poco de ejemplos basados en la experiencia que ustedes han vivido o de lo que han visto en los pacientes. Claro que sí puedo comenzar. Las complicaciones hay de corto plazo y hay a largo plazo, ¿verdad? En corto plazo, uno se siente mal, uno tiene dolor, uno tiene fiebre, le salen las ampollitas. Si las ampollitas salen en un lugar donde uno puede cubrirse como en el torso, ok, pero cuando nos preocupamos mucho es cuando sale en un lugar como la cara que puede afectar los ojos y los oídos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en ese momento? En ese momento significa que usted usualmente no puede ir a trabajar porque no quiere, en su trabajo uno no sabe quién está alrededor suyo que está con su sistema inmune baja. Entonces uno quiere proteger al próximo, ¿no? Entonces es muy probable que usted va a estar sin ganas de hacer nada por unas 2 semanas por ahí, ¿ok? A veces un poquito más largo. Y ya me imagino en los trabajos que ustedes tienen, 2 semanas es bastante tiempo para no poder trabajar en lo que tienen que hacer. Entonces, eso es corto plazo, ¿no? Y también, por ejemplo, si afecta los ojos, es una emergencia y tenemos que conectarlo a usted con un oftalmólogo para hacer cosas especiales para que el ojo que no pierda la visión. Corto plazo. Largo plazo, una vez que las ampollitas ya se resuelvan y ya se van, aparte de cicatriz que puede ocurrir, muchas personas pueden tener dolor después que las ampollitas se vayan, ¿no? La neuralgia post-herpédica. Y esto es algo que uno no sabe a quién le va a atacar, cuánto va a durar. Unas personas experimentan un par de semanas de dolor, unas personas experimentan años de dolor, ¿no? Y dolor del nervio es un dolor extremadamente difícil para controlar. Entonces, es mucho más fácil para mí tratar un corte que es algo superficial y ok, es un corte, pero dolor del nervio es algo extremadamente fea para combatir. No sé si alguien que está el día de hoy con nosotros tiene problemas de los nervios sobre la diabetes o otros problemas que causan irritación del nervio. Es completamente fea. Sí, doctor Esparza, ¿quisiera agregar algo? Bueno, ya Katia lo dijo todo. Quizás una pequeña cosa que quiero agregar es la preocupación que la gente tiene cuando tiene una vejiguita. ¿Qué cosa puede ser? No es este el momento para discutir otra enfermedad que está emergiendo, que es monkeypox. Y que hay muy pocos casos en Latinoamérica, afortunadamente, pero puede haber más en el futuro. Y la aparición de una vejiguita puede traer también entonces esa angustia. ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces la angustia diagnóstica es parte del impacto de la culebrilla en el comportamiento de nosotros. Pensar que tenemos una enfermedad más grave cuando en efecto la culebrilla, por muy molesta que sea, como podemos discutir más tarde, tiene tratamientos y medidas de prevención efectivas.
Fabuloso. Bueno, y la gente se preguntará, pero yo nunca había escuchado de qué es la culebrilla, ¿por qué se está hablando de esto en este momento? Qué extraño. ¿Por qué se está hablando más de la culebrilla, también llamada herpes zóster? Yo quisiera contestar aquí o iniciar la respuesta. Claro que Bueno, en primer lugar, la culebrilla siempre ha existido. Eso no es una enfermedad nueva como es el COVID o el monkeypox. La culebrilla ha existido. La culebrilla la han sufrido nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero lo que pasa es que en el pasado hemos aceptado a la culebrilla como un hecho de la vida, por muy doloroso que fuese. Entonces aguantábamos el dolor o nos poníamos brebajes obtenidos de plantas. En algunos países latinoamericanos, en Venezuela, por cierto, es así, se usa la hierba mora. Entonces la gente se pone plastes de hierba mora para eso, que tenía muy poco efecto terapéutico. Pero ahora se habla más de la culebrilla porque la ciencia ha desarrollado tratamientos y procedimientos preventivos que finalmente nos van a librar de ese tormento. No tenemos que sufrir como los padres y los abuelos. Entonces, ante la sospecha de una culebrilla, no nos vamos a automedicar. Debemos acudir al médico que está en capacidad de confirmar el diagnóstico y de recetar las medicinas apropiadas. El médico también está en la capacidad de dar recomendaciones para evitar el contagio a otras personas, o el contagio o la enfermedad en otras personas. Claro A mí que me sí, gustaría pensar, Laura, que estamos en un momento, por la experiencia que hemos vivido de los últimos años del virus del COVID-19, que estamos en un momento que nuestra comunidad tenemos que aprender un poquito mejor, conocer un poquito mejor sobre qué nos está afectando y cómo podemos prevenir ciertas infecciones, cómo debemos tratar ciertas infecciones. Y como dice el doctor Esparza, no todo es ok, me va a atacar, ¿qué voy a hacer? No, nosotros tenemos muchos avances para poder prevenir, para poder tratar, para poder protegernos. Y nuestra comunidad también tenemos que entender que podemos saber más de algo, ¿no? Entonces podemos educarnos un poquito más. Entonces, pienso yo, y de repente soy muy optimista, que la gente ahora que está aprendiendo, qué es un virus y cómo me afecta, y hay vacunas o no hay vacunas, hay prevención, hay tratamiento, de repente también podemos tener algo así con la varicela. De acuerdo. Y también por el Justin Bieber, ¿no? Que acaba de tener él su varicela y ya todo el mundo sabe que tiene su Zóster facial. zóster facial. Que le ha hecho mucha propaganda, pero es una enfermedad también muy conocida. ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? Y como dijeron, creo que durante la presentación puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y esa es la parte frustrante, ¿verdad? La parte frustrante, bueno, no sería bonito porque nadie quiere tener la culebrilla, pero uno nunca puede saber en qué nervio se va a presentar esta reactivación. Entonces, todo nuestro cuerpo tenemos nervios que van de la cabeza al punto de nuestro pie, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de cuál nervio se reactiva el virus, depende de dónde va a salir las ampollitas. Entonces, hay nervios que van a la cara, ¿ok? El nervio que va a la cara, si es afectado, nos preocupa bastante porque los ojos y el oído. Hay nervios que ocurren en el torso, en el brazo y realmente todo el cuerpo. Entonces, uno nunca puede predecir cuál nervio se va a afectar, incluso si uno tiene el zóster una vez en una parte de su cuerpo, no necesariamente va a regresar a la misma parte la próxima vez que uno lo agarra. Sí, eso de los nervios es importante que la gente entienda. El nervio ciático, por ejemplo, en la nalga, que también produce una enfermedad muy dolorosa. Pero culebrilla se llama porque la lesión es alargada. Y es sobre todo porque cuando esta aparece en el torso, y cuando decimos el torso, es porque hay unos nervios que se llaman intercostales. Debajo de cada costilla
corre un nervio intercostal. Entonces, como tenemos muchas costillas, hay muchos nervios intercostales. Y como son alargados, porque siguen la forma de la costilla, entonces la lesión del zóster parece una culebrilla, que el vulgo dice que cuando se une la cabeza con la cola de la culebrilla, la persona se muere, pero lo que pasa es que los nervios intercostales no se unen, de manera que la persona no se muere. Interesante. Bueno, realmente lo que estamos aprendiendo el día de hoy a mí me fascina y yo sé que a todas las personas que están escuchando esto y que lo van a escuchar también después de que hayamos terminado, van a definitivamente querer saber dónde pueden encontrar más información. Pero antes de que pasemos a mostrarles un poquito más de eso, doctor Esparza, alguien preguntó en la chat, y sé que lo tocó brevemente, pero dicen aquí la varicela del mono es familia genética de la herpes zóster y puede explicarnos tal vez la diferencia. No es la varicela del mono, es la viruela del mono. La viruela del mono. Sí, okay. Que es un grupo de virus totalmente diferente a zóster o al herpes. Los virus muy parecidos son el herpes zóster con el herpes simple. Tú lo dijiste, el herpes simple es el que produce el herpes labial. Sí, también el herpes simple también produce un herpes genital. Es una familia de virus que tiene tratamientos diferentes. El virus del mono, la viruela del mono, que repito, no debe haber más de 2.000 o 2.500 casos reportados en el último brote fuera de África, es lo que llamamos en virología un poxvirus. Realmente es un virus muy parecido al virus de la viruela humana. Y eso es lo que nos pone a nosotros muy nerviosos, porque la viruela humana fue una de las enfermedades más terribles que la humanidad sufrió. En el siglo pasado se calcula que entre 300 y 500 millones de personas murieron de viruela humana. Pero afortunadamente hubo una vacuna preventiva muy eficaz que se aplicó en todo el mundo en una campaña global que llegó a la erradicación de la viruela humana. No existe viruela humana en el mundo desde el año 1977. La viruela del mono es una enfermedad parecida, menos grave, que es endémica en el centro de África, que nunca nos hemos preocupado porque mate gente en África. Nos empezamos a preocupar ahora porque está matando, no es matando porque no mata gente, pero está causando enfermedad en Europa y aquí en los Estados Unidos. Repito, no es un brote de gravedad, pero como epidemiólogo y virólogo, el consejo más importante que yo puedo dar es que tenemos que hacer todo lo posible por cortar la cadena de transmisión del virus ya. No esperar a que hayan 1.000 o 10.000 o 100.000 casos. Ya, cuando hay pocos, y es fácil cortar la cadena de transmisión. Pero culebrilla y viruela del mono son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que hay que acudir al médico y no empezar a elucubrar, a pensar que... Dale. No, lo que quería añadir, lo que usted estaba diciendo, es exactamente que hay formas de cortar la transmisión de una persona a otro. Y usted puede hablar mucho mejor que yo, como siendo con el virólogo, que un virus, cualquier virus que existe en este mundo, no puede existir solito. Todos los virus necesitan un host, un hospedero. Un hospedero para poder replicarse, porque todo lo que el virus quiere hacer, quiere entrar a un cuerpo para poder replicarse. Si el virus número 1 no entra al cuerpo o no lo permiten entrar y número 2 no lo permiten replicar, el virus muere. Yo sé que esto es un poquito simple, doctor Esparza, no sé si usted quiere explicar un poquito más, pero hay forma de cortar que el virus vaya de una persona a otra persona a otra persona, ¿verdad? Entonces, como dice el doctor Esparza, si usted, por el monkeypox, es algo que no es necesario que, hay otra pandemia, otra epidemia, ahora todo el mundo se va a infectar. No tiene que ser ese el caso. Pero tenemos que ir al doctor, tenemos que hablar con alguien que sabe para poder parar ahí. Correcto. Así es, importantísimo consultar a su médico y bueno, yo sé que Ramiro quiere obviamente dar sus comentarios después de esta conversación tan interesante que hemos tenido
sobre la culebrilla, herpes zóster. Ramiro, el stage es tuyo. Gracias, Laura. No, gracias al doctor y la doctora por tanta buena información. Estamos aprendiendo mucho y por eso nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero decir que este es algo muy práctico para la Cámara Hispana de Comercio, tener esta información presentada a ustedes que nos han acompañado y por favor, quiero decirles que vamos a pasar más información en el futuro. Como dijo la doctora, un comentario de ella que me pegó muy positivamente es que el cuerpo humano es algo, es como magia, es algo que es muy resiliente, mucha resiliencia el cuerpo, entonces nos tenemos que cuidar y uno no se cuida también hasta cuando sabemos que estamos sufriendo, ¿verdad? O nos pega algo de repente. Entonces, si nosotros no estamos capaces para correr nuestros negocios, para hacer nuestro trabajo, para ser líderes en nuestra comunidad, para representar y apoyar nuestras familias y con sus necesidades, entonces no podemos ayudar a nadie. Entonces, aprendimos con estos últimos 2 años más interconectados como humanos que no sabíamos en años anteriores. Y hace una persona en la India, una persona en Argentina y una persona en Nueva York, no importa, esta dinámica es importante que pasemos esta información de cómo nos podemos proteger. Entonces, estoy muy agradecido por la información que se ha pasado. Nomás quiero decir, reiterar que esos negocios pequeños que representan cómo se sostiene la economía americana, la economía más fuerte de todo el mundo, eso no va a seguir si no invertimos en nuestra salud y secundariamente la salud, eso traduce la salud de nuestros negocios y nuestros empleados. Y luego, como hemos visto, ahorita hay una limitación de talento y personal en nuestros negocios pequeños y los negocios grandes, y no necesitamos otra cosa que nos pueda afectar y eliminar cómo podemos detonar la economía y regresar donde estábamos antes de 2020 con el COVID-19 cuando se manifestó. Entonces, gracias a los doctores y la doctora por su información, porque quería decirlo más, Laura, que por eso estamos haciendo esta presentación. Gracias a GSK y a todos los que nos acompañan hoy. Ojalá podamos tener mucha más gente en la siguiente presentación. Y ese es todo lo que quería decir, es que económicamente todo es fundamental, pero todo pertenece a la salud de los líderes de nuestros pequeños negocios. Y gracias a ti, Laura, y a todos por esta presentación. Muchas gracias, Ramiro. Realmente muy importante. Perdón, doctor Esparza, ¿quiere agregar algo? Yo quiero agregar el último comentario, y es una recomendación a todos los que nos están oyendo, que si ellos o alguno de sus amigos o familiares tienen síntomas de culebrilla, vayan al doctor. Eso se puede tratar. Y si no lo tienen, también hay una oportunidad para ir al doctor para investigar y averiguar de cómo evitar tener la culebrilla. Que hay formas de hacerlo. Exactamente, muy importante eso. Quería aclarar, bueno, quería recordarles a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy que vamos a tener también un webinar en inglés sobre la culebrilla. Ya dentro de muy poco vamos a estar compartiendo esta información, pero estamos contentos de que pudimos hacerlo en español este mes para informarlos de esta tan importante, para tener este conocimiento sobre este virus que podría afectar a usted o a alguna persona de su familia. Una pregunta más que recibimos en la chat fue, si yo fui vacunada para prevenir la varicela,
podría darme igual el herpes zóster en un futuro. No sé quién desearía. Yo puedo comenzar. Entonces, para tener el herpes zóster, para tener la culebrilla, uno tiene que tener el virus dormido en el cuerpo. Entonces, si una persona nunca se infectó de la varicela y se vacunó contra la varicela y no tiene el virus activo en una parte de su juventud, entonces esa persona no va a tener riesgo de reactivar un virus que no existe en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si usted fue vacunada, perfecto. Si usted nunca tuvo la varicela, perfecto. A usted no va a tener la reactivación. El problema existe que toda vacuna, toda prevención, después de cierto tiempo, puede bajar su nivel de protección. Entonces, no estoy diciendo esto que va a ocurrir, pero en un futuro, si su protección está baja y usted está junto de una persona que o tiene varicela activa o tiene las ampollitas de la culebrilla, es algo que puede preocupar un poquito de tener varicela por la primera vez, como habíamos hablado antes. No, pero ese comentario de Katy es muy importante. Algo que hemos aprendido durante la epidemia de la COVID es que la ciencia no se desarrolla 100%. Esto es verdad y es inmutable y no va a cambiar. La ciencia se desarrolla paso a paso. Vamos en una vía, a veces equivocadas, nos devolvemos o corregimos, de manera que muchas de estas preguntas que nos hacen, la respuesta de hoy es la que acaba de dar Katy. Pero dentro de 20 años, cuando sepamos cuáles son la duración de la vacunación contra la varicela, podremos tener una visión un poquito diferente de la que estamos diciendo hoy. Pero, repito, la ciencia no es que va de éxito A a éxito B a éxito C, sino que con frecuencia va de éxito A a éxito B, a fracaso C, y volvemos atrás y vamos corrigiendo. Y eso ha causado mucha incertidumbre en la gente que oye que el NIH hoy nos recomienda una cosa y mañana nos recomienda otra cosa para la COVID. Entonces, es parte de la educación de la comunidad entender que la ciencia no es todo hoy, sino que poco a poco todos nosotros vamos colaborando a obtener el conocimiento científico necesario. Me parece muy válida esa acotación. Muchísimas gracias, doctor Esparza y doctora Corado, por sus comentarios, por responder a las preguntas, por la fantástica presentación. Y me gustaría recordarles a todas las personas que si ustedes necesitan más información sobre qué es la culebrilla, los síntomas, las consecuencias, pues quería compartirles, hemos compartido en la chat el website de whatishingles.com, que también tiene una versión en español. Y en este momento voy a compartirles un poco cómo se ve el website. Ya saben, tiene una versión, puede seleccionar el idioma aquí a la derecha en alto, español o inglés, y puede aprender un poco más de qué es la culebrilla. Hay videos, hay muchísima información que usted puede explorar en su tiempo libre y que también puede compartir obviamente con sus familiares qué causa la culebrilla, los síntomas y cómo prevenir la culebrilla. Así que bueno, realmente con esto me gustaría concluir este seminario fantástico. Espero que hayan aprendido muchísimo. Agradecemos de antemano a los panelistas, al doctor Esparza y doctor Corado por estar con nosotros. También a Ramiro Cavazos, nuestro presidente de la Cámara Hispana de los Estados Unidos, Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, disculpen. Y bueno, a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de compartir esta hora con nosotros y de haberse educado sobre la culebrilla. Espero puedan compartir este video que ya está en Facebook, listo para que ustedes lo compartan con sus familiares y amigos para que todos nos eduquemos y podamos prevenir cualquier consecuencia demasiado grave y podamos educar a las personas para que vayan al doctor apenas sientan algún síntoma y así poder curarla prontamente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen resto del día. Muchas gracias. Gracias a todos.